Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo jueves de webinar. El día de hoy, como es costumbre, pues cada 6 meses el tema pues que nos compete es el pago de prima, en este caso de la prima de mitad de año. Eh, Inicialmente agradecerles pues nuevamente por su asistencia, recordarles que en nuestra página web van a poder ver todas las memorias y todos los webinars que hemos realizado pues hasta el día de hoy, al igual que este webinar, el cual adicionalmente se estará compartiendo la presentación que van a ver más adelante. Para este webinar entonces nos acompaña nuestra compañera consultora de proyectos, Lizeth García, quien va a ser pues la encargada de estar con ustedes el día de hoy. Y de igual manera la invitación es que a través del chat nos vayan dejando preguntas que se vayan presentando pues a lo largo del encuentro para que destinemos un espacio pues a responder estas finalizando el webinar. Nuevamente a todos muchas gracias por su asistencia y les cedo entonces la palabra a mi compañera Lizeth. Buenos días a todos nuestros clientes y aliados. Es para mí un placer acompañarlos nuevamente en estas sesiones de webinar. Como lo mencionaba Andrés, se aproxima la obligación laboral del pago de la prima, esta prestación para todos nuestros trabajadores que cuentan con salario ordinario, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a mostrarles cómo desde Midasoft podemos realizar la parametrización, el cálculo y el pago de esta prestación y posteriormente les estaremos haciendo llegar pues estas memorias para poderles colaborar en su proceso. Entonces, voy a compartirles la presentación. Cualquier pregunta, por favor, la reportan al chat y nos estarán colaborando con la respuesta. Listo. Entonces, dentro de este webinar que vamos a abordar la generalidad de la parametrización del concepto prima, prima de servicios. Vamos a revisar la definición del calendario de pago, el proceso para el pago y una opción muy importante que aplicará para ciertos casos, que es la reliquidación de la prima. Listo. Dentro de las generalidades, la herramienta Midasoft permite hacer 5 tipos de cálculo de la prestación prima de servicios. Si el cliente desea utilizar para el cálculo de la prima todos los pagos que el trabajador obtuvo para calcular el promedio, un segundo cálculo es tomando como fuente el salario básico del trabajador más un promedio de los pagos adicionales, incluido el subsidio de transporte. Una tercera opción es garantizando el básico, haciendo un cálculo del promedio de los pagos adicionales, como tiempo suplementario, comisiones y demás, y garantizando el total del subsidio del transporte, siempre y cuando el salario básico no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes. Un cuarto cálculo es muy parecido, es el básico más el promedio, más el total del subsidio de transporte, pero en este caso se hace una evaluación si el salario básico y el promedio supera o no el tope de los 2 salarios mínimos. Y finalmente, un pago de salario promedio, pero generando una proyección cuando entre los acumulados no contamos con la información de los 6 meses. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlos uno a uno y un pequeño ejemplo para tenerlo un poco más claro. ¿Listo? Entonces, para este caso vamos a hacer un ejercicio. Es importante tener en cuenta que el sistema cuenta con unas variables tipo fecha. ¿Listo? También vamos a ver cómo se manejan, si las vamos a cambiar semestralmente o si las dejamos homologadas para evitarnos esta actualización periódica. ¿Sí? Vamos a revisar cómo se realiza el pago de la prima cuando
lo vamos a ejecutar en un periodo de nómina normal, junto pues con los demás acreencias del empleado, o si lo vamos a hacer en un periodo particular donde solo se disparará el concepto de la prima. Listo. Entonces, para empezar, vamos a validar dos cosas, teniendo en cuenta cómo vamos a pagar la prima, si la vamos a pagar en un periodo normal o en un periodo adicional, debemos definir la política con la que va a calcular el concepto. ¿Listo? ¿Esto dónde lo vamos a validar? Nos vamos a dirigir a gestión de nómina, a conceptos, buscamos el concepto y desde allí podemos validar cómo se encuentra parametrizado nuestro concepto. Entonces, gestión de nómina, configuración, conceptos, conceptos de nómina. Buscamos el concepto prima y desde la opción de editar podemos validar fácilmente qué políticas tiene configuradas nuestro concepto. Si lo vamos a trabajar en un periodo normal, debemos asignarle la política LQ092, que es la política mediante la cual se calcula la prima. Y si lo vamos a trabajar por fuera de nómina, tenemos que asignarle en este campo, por fuera de nómina, esta política, la FPRGE, que corresponde a la prima general por fuera de nómina. ¿Listo? Dependiendo cómo lo vayamos a trabajar, si lo vamos a trabajar en un periodo adicional, pues lo ideal es que funcione únicamente con esta política. Y entonces, de manera preventiva, si lo quieren, se sugiere asignar acá la política de valores reportados, pues para que solo haga la liquidación por una política definida. ¿Listo? Desde aquí podemos revisarlo. Si necesitamos hacer ajustes, lo realizamos y damos clic en el botón actualizar. Y ya tendremos definida nuestra política del concepto. Esta es la pantalla que les compartí anteriormente. Listo. Para definir el tipo de cálculo que vamos a trabajar, eh, se debe configurar o se habilita el cálculo con las variables del concepto, que es pues esta tablita que vamos a ver en la parte derecha de nuestro concepto cuando estemos realizando la configuración. Entonces, este panel es el que vamos a trabajar para definir el tipo de promedio a utilizar. Entonces, para el primer tipo de cálculo, cuando todos los conceptos los trabajamos al promedio, es importante contemplar la configuración de estas 4 variables. La tipo sal, que debe estar con dato tipo P, ¿cierto? La agrupación CPT-AC es la que me busca los acumulados del concepto, ¿cierto? Entonces, esta agrupación me va a mover, perdón, esta variable me va a llamar los conceptos de una agrupación. ¿Listo? Entonces, desde ahí también puedo identificar exactamente qué conceptos me está llamando el cálculo y validar, bueno, es que hay un, no sé, un concepto de ajuste de horas extras que inicialmente no estaba configurado, puedo realizar el ajuste correspondiente. ¿Listo? La variable tipo prom debe estar con dato P y la variable días acu debe estar en los días que voy a trabajar el acumulado, que pues la generalidad es que sean 180 días. Es muy importante que las variables que me van a trabajar con un dato alfabético estén en tipo alfanumérico, las que trabajan con números estén en dato numérico y las que trabajan con fecha estén con tipo fecha. ¿Para qué? Pues para evitar que eventualmente se genere un cálculo errado o que una variable simplemente no funcione. Entonces, este es un ejemplo de una variable, la variable que me llama la agrupación de conceptos. Entonces, podemos darnos cuenta que acá está definido como tipo de dato alfanumérico. Si fuera una variable con otro tipo de dato, pues asignamos fecha o dato numérico según corresponda.
¿Listo? Para este primer cálculo, debo garantizar que en esta agrupación de conceptos que estoy llamando acá y que estoy argumentando acá, en este caso la veces, deben estar incluidos todos los conceptos que quiero incluir en el cálculo. Entonces va a estar salario, licencias, horas extras, recargos, comisiones, incentivos salariales, bonificaciones salariales, em, los conceptos que descuentan de mi agrupación también deben estar incluidos. Por ejemplo, no sé, un mayor valor pagado de horas extras, un descuento de un ajuste de una comisión. Entonces, es importante que se revise de manera previa que esa agrupación de conceptos cuente con toda la información de manera correcta, pues para que el cálculo sea también acorde a como yo lo estoy necesitando. ¿Listo? Entonces, es una revisión que se puede hacer de manera previa, pues para evitar errores y reprocesos. ¿Listo? Dentro del cálculo de la prima, existen también unas variables de extensión, que son estas variables que empiezan con EXT. ¿Para qué sirven estas variables EXT? Sirven para que el cálculo me incluya los conceptos que yo estoy pagando en el periodo actual. Ejemplo, tengo una nómina quincenal, voy a hacer el pago de la prima en la primera quincena de junio. Entonces, si cuento con la configuración de estas variables EXT, el sistema me va a traer el acumulado del 1 de enero al 30 de mayo y me va a incluir los conceptos em, que yo estoy pagando en la nómina de la primera quincena de junio. ¿Listo? Entonces, estos conceptos deben tener la extensión de agrupación debe traer el mismo dato que tengo en la CPT-AC. La extensión de aplicación debe estar también con dato P del promedio. La de fuente debe estar con dato L, que significa que me busca los datos en el movimiento liquidado, en la liquidación. Y la extensión de días debe estar, por lo general, en 180 días, que es pues como la norma. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar un pequeño ejemplo de cómo trabajaría este cálculo. Voy a aumentar aquí un poquito el tamaño. Entonces, ahí, ¿qué hace el sistema? Me va a traer todos los pagos que yo le hice al trabajador de enero a mayo, ¿cierto? Me va a traer todo lo que yo pague en subsidio de transporte y demás. O sea, acá no me discrimina los conceptos. Me va a traer los datos que yo estoy pagando en el periodo actual y me va a generar un salario promedio, ¿listo? Sobre los días que estoy pagando. Y me va a realizar el cálculo de la prima con base a ese salario promedio que me calculó. Vamos a revisar el segundo caso, que es el total del salario básico más un promedio, en cuyo promedio pues estaría incluido el subsidio legal de transporte. Este modelo es muy utilizado por algunas empresas, sobre todo cuando tienen un nivel de ausentismos alto, ¿sí? Entonces, para pagar solamente por el subsidio de transporte realmente devengado por el trabajador. ¿Listo? En ese caso, la variable tipo sal debe estar con dato B, que significa que me va a trabajar con el salario básico. Esta configuración ya no trabaja con la AGRUP CPT AC, sino que va a trabajar con una AGRUP CPT BSV. ¿Listo? ¿Qué significa? Que me va a trabajar el básico garantizado y por aparte me va a calcular un promedio que lo va a sumar. ¿Listo? En tipo PROM voy a trabajar con dato H y muy importante, tengo que definir
los días con los cuales va a trabajar los promedios. Hay una variable que se llama, perdón, día CHG SAL, que es cuando quiero evaluar cambios en el salario básico. Es decir, si yo tengo un trabajador que inició, no sé, el año con el salario mínimo y el 1 de abril le aumenté el salario a 1.200.000 y quiero promediar esos dos básicos, incluyo esta variable. Si no, pues el sistema me va a traer el último básico que tenga el trabajador. ¿Listo? Entonces puede o no utilizarse dependiendo pues la política que tenga la compañía de remuneración. ¿Listo? Y nuevamente contamos con las variables de extensión para que el cálculo me considere los pagos del periodo actual en el que estoy disparando el pago de la prima de servicios, perdón. Entonces, en este caso, la extensión de agrupación me va a traer el mismo dato de la agrupación concepto básico. La extensión de aplicación me va a traer el mismo dato de tipo SAL, que en este caso es el dato B de básico. La extensión fuente nuevamente me la llama de la liquidación. Y los números de 10, que en este caso son 180. ¿Listo? En este caso, ¿qué me va a hacer el sistema? Vamos aquí un poquito. El sistema me va a tomar para un ejemplo, una persona con un salario básico de 1.300.000 y que en pagos salariales, por ejemplo, comisiones, horas extras, recargos y demás, haya tenido este valor de 1.300.000. Este es el sistema que me va a hacer. Me va a promediar solamente este datico, el de los pagos adicionales, ¿cierto? En este modelo, pues yo debo garantizar que me esté sumando todas las variaciones más el subsidio legal de transporte, ¿sí? El subsidio debe estar incluido en la agrupación de conceptos y en este caso el sistema que me va a hacer me garantiza el total del salario básico o me lo promedia si hubo cambio de salario durante el semestre y el promedio de los pagos variables y me calcula la prima. Tenemos un tercer caso que es garantizando el total del subsidio de transporte, o sea, independientemente si la persona tuvo pagos, no tuvo pago de subsidio de transporte por temas de ausencia, por temas de incapacidades y demás, como por no, digamos, castigar de cierta manera al trabajador por sus ausentismos o por sus bajas médicas. Entonces se le garantiza el total del subsidio de transporte. En este caso la configuración es muy similar al caso anterior. ¿Listo? Entonces, el tipo de salario que voy a trabajar es con el básico. Nuevamente trabajo la agrupación de básico. En este caso, ¿qué difiere? En la agrupación que voy a trabajar no incluyo el subsidio legal de transporte porque lo voy a garantizar completo. ¿Listo? Entonces, en esta agrupación no incluyo el concepto de subsidio. Em, Cabe aclarar que si, por ejemplo, la empresa tiene ajustes de menor valor pagado de subsidio o descuento de subsidio de transporte, esos conceptos también los debe tener en el radar para este tipo de cálculos, ¿listo? Para que su cálculo sea exacto. En tipo promedio sigue trabajando con dato H, los días de cambio de salario, si quiere hacer evaluación de cambios de básico, día 180 y como adicional voy a trabajar estas dos variables. La variable de tope de subsidios, esta variable que busca el número, el tope de subsidio de salarios, perdón, para evaluar si la persona tiene o no derecho a pago de subsidio legal de transporte. ¿Listo? Y valor de subsidio, esta variable debe estar en dato numérico 1, que indica que pues, voy a sumar el total de un salario, de un subsidio, perdón. Aquí hay una cuestión importante y es que debo evaluar o garantizar que esta variable funcione correctamente. Entonces,
esta variable, ¿cómo la reviso? Voy al concepto y confirmo qué dato tiene. Entonces, por ejemplo, voy a buscar acá la variable subsidio. Ah, bueno, en este caso no tiene el dato, ya lo revisamos. Pero acá en dato me tiene que dar la información de una casilla, de un dato numérico. Entonces, ese dato numérico, ¿cómo lo puedo encontrar? Me dirijo a gestión de nómina. En procesos de configuración, voy a parámetros del sistema, nuevamente parámetros del sistema, y hay una opción que se llama definición de variables. ¿Listo? En variables generales de nómina, definición de variables, hay un panel que se llama variables del sistema. En este caso, acá va a aparecer em, el condicionador del tope de 2 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? En este caso, pues el dato 2. Y este dato del número de la variable donde tengo configurada esta información es la que va vinculada a esa variable. ¿Listo? Es, por eso acá en el ejemplo está la variable 0,4. Esta información, pues, digamos, la generalidad es que ya esté configurada, pues, porque con esta también se trabaja el cálculo periódico del subsidio legal del transporte, pero pues para la validación es también preciso que sepan de dónde viene este dato 0,4. ¿Listo? Aquí mismo tenemos también las variables de extensión. Funcionan al igual que el caso anterior, con la agrupación, la misma que tengo para el básico, la extensión en dato B, que va a ser la misma que tenga en la variable tipo sal. Nuevamente me busca la información de la liquidación y la misma información para el tema de días. Listo. Vamos a mirar un pequeño ejemplo de qué hace el sistema ahí. Entonces, tengo dos empleados. Uno que tiene un básico de 2 millones y uno que tiene básico de 2.400.000. ¿Listo? Entonces, en efecto, el que tiene básico de 2.400.000, pues ya no me va a hacer pago de subsidio legal de transporte, no tiene derechos, luego solo me va a trabajar con el salario básico y el promedio de los acumulados de enero a mayo, y pues si le tengo pagos en el periodo actual, también me los va a promediar. Para una persona que habitualmente sí tiene derecho, me va a garantizar el total del salario básico, ¿cierto? Si este salario básico no supera los 2 salarios mínimos legales vigentes, me garantiza el pago total del subsidio legal del transporte y me calcula el promedio de los valores adicionales de tiempo suplementario y demás valores salariales y me genera el cálculo. ¿Listo? Aquí es muy importante aclarar, este modelo me puede dar claramente valores superiores a los 2 salarios mínimos, ¿listo? Y me va a garantizar siempre el total del subsidio legal de transporte. Vamos a mirar el siguiente modelo. Es muy parecido. ¿Qué cambia? Que en este modelo, perdón, me va a evaluar primero cuánto me suma el básico y los demás valores salariales, y luego sí me determina si le pago o no el subsidio legal de transporte. ¿Listo? Entonces, acá las variables son exactamente las mismas. Voy a tener esta variable adicional, la MNJ subprom, y debo tenerla con dato F.
¿Listo? ¿Esto qué significa? Que me va a evaluar primero básico más promedio y luego lo compara con el tope de los dos salarios. Si él encuentra que esta suma es inferior a los dos salarios, me garantiza el pago del subsidio legal de transporte. Por el contrario, si supera este tope, pues no me va a incluir el valor del subsidio de transporte. ¿Listo? Acá también, pues las variables de extensión estarían exactamente iguales al modelo anterior. Entonces, para verlo de pronto un poco más claro, aquí en un ejemplo, tenemos acá dos casos para un personaje con con 2 millones de salario básico. ¿Listo? Entonces, para un primer ejemplo, tenemos valores adicionales de 1.945.000 y para otro tenemos un valor de 1.900.000. ¿Listo? Entonces, quise dejar la cifra un poco cercana, pues, para ver la diferencia en el cálculo con esta evaluación. Listo. Entonces, aquí el sistema me va a sumar el salario básico y el promedio variable me da 2.324.000. Como 2.324.167 es mayor a dos salarios mínimos, él me descarta el monto del subsidio legal de transporte y con base en eso me hace el cálculo de la prima. Para el caso 2, que la diferencia en el acumulado son 45.000 pesos únicamente, el sistema, ¿qué hace? Me revisa salario básico más el promedio variable, que claramente me dio 2.316.000, me dio un poquito por debajo, bueno, como 3.000 pesos por debajo del tope. En ese caso, él sí me garantiza el pago del subsidio legal de transporte y pues en este caso mi promedio, o sea, a pesar de que en valores salariales recibió menos este trabajador, pues mi promedio va a ser más alto porque sí le va a incluir el subsidio legal de transporte. ¿Listo? Entonces, esta diferenciación sirve pues para tomar decisiones en la compañía, cuál de los modelos voy a utilizar para realizar el cálculo de la prima de servicios. El último caso de tipo de promedio corresponde a la proyección, a realizar proyección cuando no se tiene el acumulado total de los días de semestre. Un ejemplo, yo como compañía quiero pagar la nómina el 30 de mayo, es válido, o la quiero pagar el 10 de junio en un periodo adicional y pues solo tengo acumulados hasta el 30 de mayo, lo puedo hacer. Esta proyección aplica siempre y cuando la base de cálculo sea todo al promedio, es decir, que tenga un caso similar pues, al primer tipo de cálculo que les mostré, solo que pues no cuente con la información del semestre completo. En este caso, pues replicamos o configuramos el modelo 1 y adicionalmente vamos a tener que vincular estas 7 variables. ¿Listo? Las de días de proyección, en el cual voy a indicar cuántos días voy a proyectar. Por ejemplo, si la voy a pagar a 15 de junio, ¿listo? Esta variable va a llevar la fecha final de la proyección. El tipo valida si se proyecta o no. Si se proyecta va a estar en en dato D, si no, pues va a estar en dato N. ¿Listo? El tipo de proyección, que en este caso va a ser dato X, los días del acumulado que sí existen, que pues para el ejemplo planteado van a ser 150 días, y la fecha final de acumulados que correspondería a 30 de mayo, y finalmente la variable tip de menos que va a estar en dato P. ¿Listo? Em, este ejemplo es muy sencillo, solo que pues voy a hacer el cálculo del promedio con base en 150 días y pues luego voy a garantizar el pago a 165 días. En este tipo de modelo, por ejemplo, se utiliza en empresas que manejan nóminas quincenales y pagan la nómina, no sé, el 15 de junio, por ejemplo.
y ya el 30 de junio hacen el ajuste, ¿listo? Para ese tipo de escenario serviría este modelo, ¿listo? Vamos a revisar ahora el tema de la parametrización de fechas. En Midasoft, el concepto de la prima maneja algunas variables tipo fecha, ¿listo? Hay una opción que es irlas actualizando semestralmente y otra opción es dejarlas homologadas para que el sistema identifique el semestre de manera automática. ¿Listo? Entonces, en el primero de los casos, si me voy a las variables de concepto, mi concepto de prima, puedo hacer el filtro por tipo de variable, puedo buscar las variables tipo fecha, y aquí el filtro me va a traer todas las variables que tienen esta tipificación. Y pues semestralmente yo las voy actualizando. Fechas de inicio, fechas de fin, ¿listo? Y la otra es que no tenga que hacer esta tarea semestralmente, pero en ese caso, ¿qué debo hacer? Debo incluir esta variable que se llama MNJ fechas INF, de tener tipo de dato alfanumérico y dato semestre. ¿Listo? Y en este caso, todas las variables de fecha, que son pues básicamente estas, las de extensión, las de fechas de inicio de acumulados, de ausencia, fechas de último pago, deben estar con dato numérico 99, ¿sí? Y pues me evitaría semestralmente estar haciendo actualización de estas fechas. ¿Listo? Igual, pues para las fechas que trabajan ausencias, si el cliente quiere descontar temas de ausencia en los modelos 2, 3 y 4 de cálculo. ¿Listo? Este es un ejemplo. Quisimos realizar la presentación pues lo más detallada posible para que le sirva también como instructivo para realizar sus validaciones previas. Vamos a revisar ahora la definición del calendario de pago. Esta definición de calendario de pago es tener presente cuándo quiero pagar la prima de servicios. Si yo como empleador la quiero pagar dentro de un periodo de nómina normal, es decir, con las demás acreencias de los trabajadores, sus salarios, su subsidio de transporte, sus novedades y demás, o si yo necesito hacerlo en un periodo diferente o en una fecha diferente al pago de nómina. El pago de nómina en un calendario adicional se utiliza mucho, por ejemplo, en las nóminas que son mensuales y cuyo pago quiero anticipar, ¿sí? También se utiliza mucho, por ejemplo, en diciembre, que la fecha límite de pago de la obligación no coincide pues con la fecha final de periodo. ¿Listo? Recordemos que esta obligación tiene una fecha límite de pago para este primer semestre el 30 de junio. ¿Listo? Entonces, para nóminas quincenales, semestrales, catorcenales y mensuales, pues voy a contar con plazo legal hasta el 30 de junio de hacer este pago. Entonces, va a depender también, pues, como de la periodicidad de pago que la compañía tenga el determinar si lo hago en un periodo de nómina normal o si lo trabajo en un periodo, en un calendario adicional. Para este caso, nos vamos a remitir a los calendarios de periodos. Recordamos la ruta, va a ser gestión de nómina, configuraciones, tablas de referencia, calendarios de proceso. Aquí, por pantalla, puedo hacer el filtro del tipo de nómina, que pues, me va a indicar la periodicidad, la clase de nómina, listo. Y puedo hacer el filtro por año, puedo buscar la información que tengo para este año 2023. Entonces, si yo como empleador quiero hacer el pago en el periodo normal de nómina, ¿qué debo hacer? Debo habilitar un condicionador de periodo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a entrar aquí al registro de mi calendario de proceso, voy a darle a editar, voy a buscar el segundo panel, que es el que me informa
los condicionadores de periodo y voy a buscar el campo o el condicionador que me mueve la prima de servicios. ¿Listo? Para los clientes que ya llevan tiempo con nosotros, conocen ya de antemano que el condicionador se habilita o se activa digitando el símbolo asterisco en el periodo de, de nómina, que quiero disparar ese pago, ese concepto, y simplemente le doy actualizar. Es eso que me va a determinar que el sistema, cuando esté liquidando este periodo, me va a llevar sí o sí también la liquidación del concepto prima de servicios. Muy importante aquí la aclaración, para las nóminas diferentes a mensuales, eh, es importante que yo coloque el condicionador de prima en varios periodos. Ejemplo, si voy a pagar la prima, la primera quincena de junio, activo el condicionador en ambas quincenas. ¿Para qué? Para que en la primera quincena me realice el pago de la prima normal, ya sea o con proyección o garantizando los 180 días, según como sea la elección de la empresa. Y en la segunda quincena para que el sistema me haga el ajuste sobre los pagos adicionales que haya obtenido el trabajador. ¿Listo? Para que me vuelva a calcular el promedio y me pague la diferencia. ¿Listo? Hay clientes que pagan solo diferencias a favor del trabajador, hay empresas que hacen descuentos también, entonces, pues, eso también va a depender mucho, pues, de las políticas de remuneración que tenga la compañía. Listo. Entonces, acá activamos el condicionador. Si lo voy a hacer en un periodo por fuera de nómina habitual, pues debo crear un calendario para hacer el pago de esa prima. ¿Cuál es la diferencia? Que este calendario va a tener en tipo de calendario una clasificación diferente. Entonces, puedo crear, por ejemplo, para la compañía X, la nómina X, el año 2023 a junio, este campo es alfanumérico de 2 dígitos, entonces puedo ponerle el código que yo desee, la descripción para saber, para qué utilicé este periodo. Y aquí en este panel de tipo de periodo, voy a seleccionar la opción valores reportados. ¿Listo? Y asimismo le voy a poner el condicionador de la prima de servicio para que me dispare. Es muy importante que en el concepto, así como la variable del subsidio de transporte, debo indicar este condicionador de periodo, perdón, en qué campo se está moviendo. ¿Listo? ¿Cómo reviso eso? Nuevamente me dirijo a mi concepto. Hay una variable que se llama número de condicionador de periodo, que es la n-con-per, perdón, filtro variable. Y aquí se va a indicar cuál es el campo donde se mueve esa variable. Para el caso de mi ejemplo, es el panel número 3. ¿Listo? Entonces, si el sistema va y busca mi calendario de proceso y en el panel 3 me encuentra el asterisco, me va a disparar el cálculo de este concepto. ¿Listo? Esa puede ser, por ejemplo, una consulta eventual. No, es que yo lancé la nómina de junio, pero no me salió la prima. Entonces, invitación, validar que este dato corresponda con el condicionador de periodo. Si no lo tienen, pues simplemente lo agregan, dan a actualizar y vuelven a correr proceso y solucionar. ¿Listo? Bueno, esto es lo que ya les mostré gráficamente. El paso a paso del proceso es muy sencillo. Listo, si el pago se va a realizar dentro de la nómina habitual, con que yo tenga marcado el condicionador en el calendario es suficiente. ¿Listo? Hago el proceso habitual de generar todas mis demás
Novedades, voy a gestión de nómina, proceso de liquidación, liquidación de periodo, registro la nómina y el periodo que voy a liquidar, lanzo la de liquidación y el sistema me debe reportar el concepto de la prima legal de servicios. ¿Listo? Si el pago se hace por fuera de nómina, como les comentaba, que debe el concepto tener la política de FPRGE, debo hacer un paso adicional. El cálculo no me lo dispara directamente el concepto, sino que lo realizo con el apoyo del módulo de prestaciones sociales. Entonces, si la decisión como compañía es pagarlo por un periodo de valores reportados, me debo dirigir a gestión de nómina, proceso de prestaciones sociales. En el panel transaccional voy a generación de primas a nómina. Entonces, tengo que diligenciar los campos de pantalla, selecciono acá cuál es el concepto que voy a liquidar. Para el caso de mi ejemplo es el G009. Él solito me trae la política de pagos por fuera de nómina. Selecciono cuál es la nómina que voy a trabajar. En este caso, pues la combinación de la periodicidad y el nombre, ¿cierto? ¿En qué periodo lo voy a pagar? Como vieron anteriormente, creé un 2023-06 PS de valores reportados, entonces lo vinculo acá correctamente y él solito me va a diligenciar este campo que se llama envío. En este caso se mueve por una política de envío o un tipo de envío mejor, PR, y doy clic en generar. ¿Listo? El sistema aquí me va a correr el proceso de acuerdo a la parametrización que yo tenga de la prima y me va a reportar aquí el informe. Yo lo puedo exportar en formato Excel para realizar la revisión previa y posteriormente vuelvo y liquido mi nómina normalita con los datos de prima que se procesaron en este módulo. ¿Listo? Entonces, recordemos que el sistema tiene varias formas de notificación actual. Acá puedo descargar directamente el informe acá, lo puedo descargar en el icono de la impresora o puedo irme directamente a la notificación para volverlo a buscar y descargarlo desde la notificación. Listo. Entonces, liquido habitualmente mi periodo, a diferencia del otro modelo, pues es que acá me va a liquidar solamente el concepto de prima de servicios. Listo. Es importante que yo tenga previamente configurado los tipos de contrato o las relaciones laborales que no tienen derecho a la prima. Entonces, ay, señores Praxis, es que me está liquidando prima a un salario integral. Recordemos que el sistema cuenta, o los conceptos mejor, cuentan con unas variables que son las NPAC, con las cuales yo puedo hacer restricciones de a quienes le pago o no un cierto concepto. Entonces aquí puedo hacer la clasificación de no pagar por relación laboral, por tipo de nómina, por empleado, por tipo de nómina, ¿sí? Si yo como cliente o como empresa, perdón, tengo una nómina para ordinarios, una nómina para integrales, puedo hacer esta restricción por tipo de nómina. Si por el contrario tengo una nómina de una compañía general, pues lo puedo hacer fácilmente por relación laboral. Entonces, garantizo que solo se pague a las personas con relación laboral de salario ordinario, que no me pague a practicantes, que no me pague a cenas, que no me pague a salarios integrales y demás. ¿Listo? Entonces, también es como una validación que pueden realizar. Listo. Vamos a revisar la reliquidación de la prima. La reliquidación de la prima aplica únicamente para las compañías que hacen su pago antes del 30 de junio, o no necesariamente por fecha, sino a corte de periodo, ¿sí? O sea, que lo hagan en la primera quincena, que lo hagan en la segunda decena, que lo hagan en la primera catorcena, que lo hagan en un periodo adicional antes de la nómina final de junio. ¿Listo? En este caso,
debo incluir en mi concepto estas 5 variables. ¿Listo? En la variable reliquia en dato R, la fecha, inicio y fin de la reliquidación. Entonces, aquí incluyo el 1 de junio del 2023 a 30 de junio del 2023, porque en este rango el sistema me va a buscar, bueno, cuántos pagos de prima he realizado. Si es una empresa que, por ejemplo, pagó la prima en mayo y va a hacer el ajuste en junio, debería revisar qué pagos he hecho de 1 de mayo a 30 de junio para que el sistema pueda hacer el ajuste de manera correcta. ¿Listo? Si la compañía hace ajustes negativos, es decir, que hice una proyección con un promedio alto, pero el trabajador en junio se me incapacitó y ya no me hizo las horas extras acostumbradas, por lo tanto su promedio de cálculo bajó, entonces le hago un descuento del pago de prima que ya hice. Entonces, incluyo el concepto de reliquidación y le vinculo el concepto del descuento. Puede ser un G500, un G015, bueno, el que ustedes tengan configurado en su sistema. Y aquí la agrupación que contenga las primas ya pagadas. ¿Listo? Pues normalmente va a ser la agrupación de conceptos que contenga el mismo concepto. ¿Listo? Es importante que esta variable de reliquidación esté generalmente en dato N y que solo se active cuando realmente voy a ejecutar la reliquidación. ¿Listo? Ya, pues, para finalizar y dar un pequeño espacio a preguntas, si no se han resuelto aún, mediante el chat. Entonces, como recomendaciones, validar el tema del condicionador de periodo previa a la liquidación, pues, para evitar reprocesos. Definir si se va a pagar en un periodo normal de nómina o se va a pagar en un periodo adicional. Tener muy claro cuál es el tipo de promedio a trabajar. Hay compañías, hay clientes que dicen, no, mi personal administrativo le voy a pagar con el básico más el promedio, pero a la gente operativa le voy a pagar todo el promedio. Se puede hacer. El sistema puede hacer esa diferenciación. Si aún no la tienen configurada, les recomendamos hacer el requerimiento de consultoría mediante la mesa de ayuda y nosotros con gusto les estaremos acompañando la parametrización, pues para que esta diferenciación la pueda hacer el sistema, ya sea por tipo de área, por tipo, por clase de empleado y demás. Pero sí se puede hacer. ¿Listo? Validar el concepto que sí debe estar incluido en la agrupación, ya sea de pago o de descuento, como les dije anteriormente, qué conceptos me suman y qué conceptos me disminuyen la agrupación de conceptos que voy a trabajar. Para esto se pueden apoyar, por ejemplo, del informe total por conceptos. Pueden revisar todos los conceptos que se han movido durante el semestre del 2023 y confirmar, bueno, este concepto lo pagué en febrero, es nuevo, tengo que incluirlo en la agrupación de conceptos que me mueve el cálculo de la prima. ¿Listo? Validar las variables de reliquidación, si la necesito o no, realizar los cambios de fecha, si mis variables tienen la fecha sin homologación. Es muy importante que las actualizaciones de fecha yo las haga posterior al cierre de la nómina. Es decir, pagué nómina o garanticé nómina a 30 de junio, cerré mis periodos, hice las liquidaciones definitivas, ya, no sé, a mediados del mes de junio ya no tengo nada pendiente de junio por realizar, procedo a cambiar fechas. ¿Listo? Entonces cambio semestre de enero a junio y lo cambio de 1 de julio a 30 de diciembre, tanto para las variables de nómina normal, tanto para las variables de liquidación definitiva, que son las que empiezan con el prefijo LDF. Si la compañía hace consolidaciones de prestaciones sociales, también tendrá que remitirse al concepto de consolidación de prima y cambiar las variables tipo fecha en las variables PMC para que su cálculo sea correcto y pues, me busque los acumulados de manera correcta. ¿Listo? Entonces, hasta aquí mi exposición. No sé, Andrés, si hay alguna pregunta así como eh, general. Sí, tenemos acá unas preguntitas.
Tratemos estos 3 minuticos de responder. Dice, cuando se proyecta, se puede usar esa opción de manejo de fechas, MNJ fechas inf. Sí, el tema de fechas es indistintamente del modo de promedio que yo utilice. Es simplemente para definir semestre, ¿sí? Si yo Ok, deseo ir corriendo las fechas de enero a junio y de julio a diciembre, o hay compañías que utilizan, por ejemplo, el acumulado de diciembre a mayo porque hacen el pago de la prima antes, ¿sí? O si lo quiero con el dejarlas fijas para que el sistema identifique el semestre solito. ok, otra dudita acá dice, buenos días, tengo una duda. Nosotros vamos a pagar la prima el 30 de mayo, pero estamos con el modelo básico más promedio más subsidio de transporte, que evalúa tope básico más promedio. Mi pregunta Ujú. es, ¿puedo realizar el pago proyectado sin necesidad de todo el promedio? Sí, claro, sería el modelo 5. Ok, perfecto. Listo, Lisette. Ya con eso entonces concluimos pues este webinar del día de hoy. Agradecer a todos quienes asistieron, recordarles que las memorias y el video como tal van a poder tenerlo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web en el enlace jueves de webinar. Muchas gracias, Lisette, por el contenido y muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un feliz día. Gracias a todos por su participación. Que tengan buen día.